¿Qué tal? Sean bienvenidos a Estudiando las Sagradas Escrituras. Mi nombre es Jesús Pardo Márquez y en esta ocasión los voy a invitar a una reflexión. Vamos a hablar acerca de la oración. ¿Cuántos de nosotros nos hemos tomado por lo menos una vez al día para orarle a nuestro Dios? Para orar y platicar con el Creador del cielo, de la tierra, del universo, de nosotros. ¿Cuántos de nosotros hemos tomado un espacio en nuestra vida para volvernos aquel que nos dio la vida, aquel que formó un espíritu dentro de nuestro ser? Yo he observado cómo el mundo se ha apresurado últimamente en la vida. Gran parte de ello nos han ayudado los medios de comunicación, como lo es la radio, la televisión, el internet, los teléfonos celulares, que han contribuido a que la vida sea mucho mejor, a que las cosas se hagan mucho más rápido, pero también ha contribuido a que llevemos una vida muy rápida. El mundo cada vez va más veloz, o nosotros vamos más veloces en el mundo. Anteriormente teníamos tiempo para nuestros hijos, para nuestras parejas, teníamos tiempo para leer un libro, nos dábamos también tiempo para recrearnos y muchas otras cosas que nos ayudaban a nosotros. Pero ahora el tiempo se ha vuelto tan reducido que no nos alcanza casi para nada. Los trabajos a veces nos quedan a 2 horas de distancia, a 1 hora de distancia. Las personas a veces comen de pie en las calles, van y vienen rápido en sus vehículos, y no hay tiempo más que para trabajar y para dormir. Ya a lo último de la semana por allí vemos a nuestros familiares y solamente es un breve tiempo porque lo que queremos es descansar. Pero precisamente por esto cada vez tenemos menos tiempo para orar, o creemos que tenemos menos tiempo para orar, porque para orar siempre va a haber tiempo. Así que iniciamos con esta pregunta: ¿te das tiempo para orar? Porque esa es una recomendación, tomar tiempo para orar. Vamos a ver primeramente el significado de la palabra oración. La palabra oración viene del latín que significa discurso. Oiga usted bien lo que significa oración. Oración significa discurso. Hay personas que hablan ante un gran público y transmiten una información buena, transmiten un pensamiento y son buenos para hablar y se les conoce como oradores, porque están hablando, están diciendo un discurso. También en las primarias se les enseña a los niños a escribir ciertas oraciones donde diferencian el artículo, el verbo, el sujeto, el predicado, el adverbio y varias cosas que integran lo que llamamos una oración. Así que la palabra oración tiene que ver con discurso, con plática, pero esta palabra no está escrita en los libros originales, en los escritos de la Biblia originales, sino que esta palabra oración se ha tomado cuando está en el latín. Pero si nosotros analizamos la palabra oración más a fondo directamente del griego, cuando nuestro maestro y los que escribieron el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego en su gran mayoría, casi el 95% del Nuevo Testamento fue escrito en griego, y solamente Mateo algunas partes en arameo. Pero si tomamos de la raíz griega el significado de la palabra oración, nos vamos a encontrar con una palabra más profunda. Nos vamos a encontrar con una palabra que nos va a describir el gran significado de la palabra oración. Escuche bien esto y vamos a analizar parte por parte el significado original de la palabra oración. La palabra oración en griego se compone de 2 palabras, pros euche. Pros es una palabra y euche es otra, pero juntas forman una palabra con un gran significado. Vamos entonces a analizar
esta palabra, proseuche, proseuche. La palabra pros en griego significa cara a cara, o también significa de frente, o también significa estar ante la presencia de alguien. Y eso lo podemos nosotros ver en Juan capítulo 1, versículo 1, cuando dice prostonteon, estaba frente a Dios, o allí estaba con Dios, el verbo estaba con Dios, ahí estaba, prostonteon. Pros entonces significa estar con, estar frente, pero no nada más estar frente a frente. Usted puede ir por la calle y toparse de frente con alguna persona, pero la palabra pros va más allá, porque nos está hablando de una relación íntima espiritual, de una interacción, de estar frente a frente, pero lleva un gran propósito. Así inicia la palabra oración. Entonces, cuando nuestro Maestro, el Señor Jesucristo, hacía su oración, se presentaba ante Dios. Y no solamente se presentaba, sino que había se transmitían unas palabras tan estrechamente vinculadas que era una intimidad espiritual con nuestro Dios. Estaba hablando cara a cara con Él, estaba de frente, con toda razón, dice en Hebreos 1:6, porque es necesario que todo aquel que se acerca a Dios crea que le hay, que está allí frente de uno y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, cuando nosotros hacemos una oración es porque estamos frente a frente con el Creador. Estamos platicando con nuestro Dios, con aquel, como dice el Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ante aquel Dios, único Dios verdadero, eterno, omnipotente, estamos nosotros platicando. Hay otra palabra más que podemos nosotros analizar, euche, que es la segunda palabra de esta palabra conformada en griego que es oración. La segunda palabra denota algo muy hermoso, denota un deseo, un anhelo. No solamente es querer platicar con Dios y estar frente a frente y comenzar a hablar lo primero que se venga a mi mente, sino que es algo que proviene del corazón, del interior de nuestro ser. ¿Sabe por qué? Porque es un deseo. La oración debe surgir como un deseo, como una necesidad, como algo íntimo en nuestro ser. Este día yo tengo el deseo de platicar con Dios. Tengo deseo de doblar mis rodillas y platicar con mi Dios y decirle todo cuanto siento. Así que la oración, cuyo significado es platicar con Dios, no solamente es una plática, sino es un deseo que sale desde el corazón. Es un anhelo. Hoy quiero platicar con mi Dios. Mañana, el día de mañana se acerca. Si Dios me permite la vida, mañana quiero platicar con Dios. No es solamente ir a la casa de oración y decir, ahora toca la oración de reconciliación, pues voy a hacer mi oración de reconciliación. Ahora toca orar por los ministros, ahora toca orar por las necesidades, ahora toca orar por los enfermos, ahora toca orar por las viudas, doblo mis rodillas, hago mi oración y listo, ya cumplí. No, a veces nos acostumbramos a una rutina. A veces nos acostumbramos a orar porque ya llegué a la casa de oración, porque toca orar por tal o cual persona y doblamos nuestras rodillas como un acto reflejo sin poner en nuestra mente lo que en realidad vamos a hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a doblar nuestras rodillas ante el Creador de las cosas, en un acto de sumisión, de reconocimiento ante nuestro Dios, de que ante Él doblamos nuestras rodillas en el nombre de Jesucristo,
porque reconocemos que Él es el solo Dios, porque reconocemos que no hay Dios fuera de Él, porque sabemos que Él nos ha hecho a nosotros y no nosotros a Él, porque sabemos que por Él, por su gracia, por su misericordia, nosotros nos podemos acercar confiadamente a su trono. Estamos doblando nuestras rodillas ante los pies de su majestad. Así que no es solamente doblar las rodillas porque es una mera costumbre, sino como un acto de sumisión a nuestro Dios, de un gran respeto, de un gran amor ante nuestro Dios. Así que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla. Y estando allí de rodillas tenemos que meditar en lo que vamos a hablar con nuestro Dios. No solamente es llegar y decir, bueno, a mí me enseñaron a decir esto y voy a decir esto y lo voy a volver a repetir y lo voy a volver a repetir porque el Señor Jesucristo así lo dijo. Porque el Señor Jesucristo dijo, cuando oréis debes orar así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y volverlo a repetir ese Padre nuestro. En realidad el Maestro no quería decir que repitiéramos esas palabras. Al contrario, Él nos estaba dando un ejemplo de cómo platicar con nuestro Dios, de cómo acercarnos a Él. No nos estaba diciendo, miren, cada que oren repitan esto que yo les voy a decir. Nos dio un ejemplo de cómo orar, de cómo elevar esa oración. Es un acto o un momento tan especial. Imagínese que yo me encontrara con usted, le diga, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y usted, bien. Pues, ¿a ti cómo te ha ido, Jesús? Pues, me ha ido muy bien. Fíjate que ayer fui a este lugar, vi a tal cliente y después tuve un problema y de esta manera. Y al día siguiente te vuelvo a ver, te saludo, tú me preguntas cómo te va y te digo exactamente lo mismo que te dije un día anterior y que cada día que yo te encuentre en la calle o te encuentre en tal lugar, yo te vuelvo a platicar exactamente lo que me pasó. Entonces no es una plática. Qué incómodo se sentiría que tuviera la misma plática contigo cada que te encontrara. Pero en realidad una plática va más allá de repetir las mismas cosas. Una plática es expresar la idea de ese momento, el sentimiento de ese momento, y una plática jamás será repetida. Así la oración es una plática íntima con Dios, es una plática con el Creador y que surge de un deseo desde dentro del corazón. ¿Cuánto tiempo o cuántas veces hemos tomado un tiempo para orar? Una ocasión íbamos a la playa, estábamos unos ministros, yo recuerdo que era muy joven, estaba en la preparatoria, y nos sentábamos todos alrededor, debajo de una palapa, y pues esa ocasión estábamos todos en short, y nos veíamos las rodillas y decíamos, a ver, ¿quién tiene la señal de la oración? Y veíamos que todos teníamos callos en las rodillas, porque la oración eso hace. Como uno está de rodillas, se hace un callo a la altura de las rodillas. Y es una señal de aquel que es entregado a la oración. Pero no pensemos que la oración siempre va a ser de rodillas. Hay un criterio y el Señor Jesucristo nos ha enseñado a ser de criterio. Hay quien a lo mejor va en muletas y no puede doblar sus rodillas, pues sentado puede hacer su oración. En la casa de oración aún. Si hay veces que llegan personas que son de avanzada edad, también no pueden doblar sus rodillas, bueno, sentados hacen su oración. En ocasiones vamos a nuestros trabajos en el camión y vamos pidiéndole a nuestro Dios, allí en nuestra mente, Señor, ayúdame este día, tú seas que estés conmigo, que me libres de los peligros, que me ayudes en esto. Si usted va a buscar un trabajo, puede decirle a Dios, Señor, pues voy ahorita a buscar trabajo, pero me encomiendo en tus manos. A lo mejor vas en la combi de transporte y en ese momento le estás orando a Dios. Pero si estás en la casa de oración o si estás en algún lugar en tu recámara y puedes doblar tus rodillas, hazlo. Si nuestro Maestro, el Señor Jesucristo, se ponía de rodillas para orarle a nuestro Dios, ¿cuánto más nosotros debemos de hacerlo? Nosotros debemos orarle diariamente a nuestro Dios.
Sabe también cuándo, cuando raya el alba, incluso antes de rayar el alba. Y esta enseñanza la tenemos de nuestro Maestro el Señor Jesús. Marcos 1:35 nos dice que el Señor Jesús muy temprano a primeras horas de la mañana, Él se levantaba y oraba a nuestro Dios. Nuestro Maestro era un hombre de constante oración. Pero vea cuántos beneficios nos trae la oración, que al platicar con nuestro Dios nos escucha. Esa oración no sube sola, sino que esa oración, el ángel de Dios la pone en el incensario y la mezcla con el incienso para que esas oraciones suban junto con ese aroma y perfumen el rostro de nuestro Dios. Qué hermoso es elevar la oración a Dios. Y Dios nos contesta. Dios escucha nuestra oración, inclina su oído y nos contesta. Y qué bueno es confiar en la oración. Yo una ocasión, cuando estaba estudiando mi licenciatura, trabajaba en un taller de pailería, de laminado, y antes de fin de año nos reuníamos para desayunar, y un amigo, un compañero de trabajo, se ponía de pie porque algunos decíamos yo quiero un carro para el próximo año, o a veces vacilando yo quiero esto, yo quiero aquello, pero me sorprendió las palabras de un amigo que se puso de pie y dijo: yo quisiera decirles algo en serio. Yo no les pido nada material. Lo único que les pido para mí en este año nuevo es que eleven a Dios una oración por mí. Es una persona que no conocía mucho de Dios, que no iba a la iglesia, no creía mucho en ninguna religión, pero él expresó eso. Les pido que le eleven a Dios una oración por mí. Nunca había escuchado que alguien pidiera un regalo de esa manera. En las personas que yo conozco, claro. Pero creo que debemos de confiar en la oración. Porque los que hemos confiado en la oración, vemos que Dios nos contesta. Vemos que Dios nos responde. Dice: clámame en el día de la angustia. En el día en que estés angustiado, clámame y yo te libraré. Así que tenemos esa promesa de Dios de acercarnos confiadamente al trono de misericordia por medio de la oración. Así que la oración es un medio que nuestro Dios nos ha dejado para que platiquemos con Él. Esa es la reflexión que quiero llevarles hoy acerca de la oración. Tomémonos un tiempo para orar. Démonos un tiempo para doblar nuestras rodillas, desahogarnos con Dios, platicar con Él, decirle lo que necesitamos, decirle cuán alegres estamos con Él, con su presencia, con lo que Él nos da, el aire que respiramos, porque la oración no solamente es expresar una necesidad, sino podemos expresar a través de la oración una alegría, agradecimiento, lo bien que nos sentimos al lado de nuestro Dios. Así que los invito a esta reflexión y nos demos un tiempo para orar. Mi nombre es Jesús Pardo Márquez, la paz de Dios sea con ustedes y el Señor los bendiga.